Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Chacruna Latinoamérica? Sean bienvenidos a esta primera edición de nuestro podcast Noticias Psicodélicas de la Semana, el cual se estará streameando todos los días viernes a las 7 de la tarde, tanto en México como en Brasil. Es decir, contamos con una edición de este podcast en español, una edición de este podcast en portugués. Así que esperamos que todo el público latinoamericano interesado en el tema de las plantas sagradas, las sustancias psicodélicas y sus potenciales como medicinas, puedan encontrar en este podcast un espacio donde puedan adquirir información confiable sobre todos estos temas. El día de hoy estaremos hablando de jardines etnobotánicos, la situación de la hoja de coca en Colombia, la despenalización y conservación de las plantas sagradas en general y sobre usos chamánicos, particularmente usos oníricos de la hierba de la Santa Rosa. Estos son algunos de los temas que se han trabajado en días recientes en Chacruna Latinoamérica a través de los artículos originales que se publican en nuestra plataforma y también traducciones provenientes de la página de Chacruna Institute, chacruna.net. Soy Ibrahim Gabriel, soy asociado editorial y de comunicaciones de Chacruna Latinoamérica y como les decía, no me queda más que darles la bienvenida a este proyecto a nombre de todo el equipo de Chacruna Latinoamérica y de Chacruna Institute. Eh, Quizás si han sintonizado este episodio es porque ya conocen un poco del trabajo de Chacruna, pero en el caso de las personas que nos escuchan por primera vez y que oyen hablar de este proyecto por primera vez, es recomendable señalarles que aquí en Chacruna y en Chacruna Latinoamérica proveemos información y educación pública sobre plantas medicinales psicodélicas y sobre todo lo que es un factor diferencial por parte de este proyecto es que también buscamos enlazar estos conocimientos provenientes del uso ceremonial de las plantas sagradas, de los pueblos y culturas originarias, y vincularlos con la ciencia psicodélica, particularmente en el contexto de lo que se le ha llamado el renacimiento psicodélico, todo este boom que está teniendo la investigación científica, los avances en psicoterapia gracias al uso responsable de psicodélicos. Y pues bueno, en este podcast precisamente estaremos compartiendo la información psicodélica más relevante de la semana, que pueden encontrar por supuesto en nuestro sitio web www.chacruna-la.org. Ahí se publican todos estos artículos y por supuesto también señalarles que e invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram como Chacruna Latinoamérica y por supuesto el canal de YouTube de Chacruna, donde pueden encontrar, de Chacruna Institute, donde pueden encontrar infinidad de material gratuito en video. Eh, en nuestras redes sociales estamos compartiendo también información muy relevante durante toda la semana, pero particularmente, por ejemplo, los días martes, si entran a nuestras redes, podrán encontrar una serie de publicaciones relacionadas con los estados alterados de conciencia a través de diferentes culturas y desde una perspectiva histórica, antropológica, que nos permite comprender cómo eran entendidos y cómo lo siguen siendo entendidos estos estados para las diferentes culturas que hacen uso de la modificación de la conciencia a través de estas plantas. Los días miércoles pueden encontrar una curaduría de arte wixárika que ha elaborado la doctora Diana Negrín, que también forma parte del equipo de Chacruna Latinoamérica. Los días jueves pueden encontrar información acerca de reciprocidad indígena, que es otro de los bastiones esenciales que tiene Chacruna en su desarrollo como organización. Y pues bueno, Chacruna precisamente ha lanzado en el pasado congreso Sacred Plants in the Americas, en su segunda edición,
justamente promovió la iniciativa de reciprocidad indígena, que es un proyecto que articula Chacruna para poder hacer llegar recursos por parte de donadores hacia proyectos que provengan de estas mismas culturas. Entonces, hay muchas organizaciones a nivel mundial que se han aliado en esta iniciativa y por eso los días jueves en nuestras redes también encuentran este tipo de información. Los días viernes pueden encontrar también información muy interesante acerca de plantas sagradas. Y los días domingo también se lleva a cabo una promoción de publicaciones con respecto a avances y descubrimientos de la ciencia psicodélica, desde farmacología hasta aplicaciones terapéuticas, en fin, todo un amplio abanico de información relevante al tema. Y por supuesto en nuestro sitio web también encontrarán eventos, entrevistas, artículos y demás material de interés. También en este espacio anunciaremos algunos de los próximos eventos de interés para la comunidad psicodélica y mucha más información. Así que bueno, esperamos que disfruten de este programa. Por favor, ya sea que nos estén viendo a través de Facebook, a través de Instagram, a través de YouTube, no olviden regalarnos un like, un me gusta, y si este video de verdad despertó el interés en ustedes y consideran que debe llegar a más personas, también pueden ayudarnos compartiendo el link en sus redes sociales o enviándoselo a sus contactos, etc. Entrando de lleno a los artículos que se han publicado recientemente en Chacruna, es importante abordarlos aquí porque realmente hay muchas personas que no llegan a esta información a través de la página web. Entonces realmente si podemos hacer que este podcast sirva como un enlace y que facilite este flujo de información, pues creo que habremos cumplido nuestro objetivo. En días recientes, en la página de Chacruna Latinoamérica, chacruna-la.org, tuvimos varias publicaciones de las que hablaremos brevemente en este podcast. La primera publicación, en términos de que ha sido la más reciente, es un artículo, un reportaje titulado Arca de Noé psicodélica, que básicamente habla acerca de la existencia de un desconocido, hasta el momento, jardín etnobotánico en la Ciudad de México. El Arca de Noé psicodélica es el nombre que recibe este ambicioso proyecto de conservación de plantas sagradas, donde se reúnen a varias de las más importantes y más raras especies de organismos psicoactivos del planeta. Es decir, es un proyecto que incorpora no únicamente plantas psicoactivas de México, sino también especies y subespecies de plantas de todo el mundo. El lugar cuenta con más de 60 especies y subespecies de plantas, más de 40 especies y subespecies de plantas, más de 60 tipos distintos de cactáceas psicodélicas, cuenta también con semillas sin germinar, y ahí podemos encontrar desde diferentes tipos de Banisteriopsis capi, de 4 tipos diferentes de chacruna. Podemos encontrar plantas que contienen inhibidores de monoaminoxidasa y MAOs, con los que potencialmente se pueden crear análogos de ayahuasca. Se pueden encontrar onirógenos de México, de otras partes del mundo, plantas extremadamente raras como la huacanga africana, por ejemplo, que prácticamente no se encuentra en este lado del mundo, en este continente. En fin, este proyecto es muy relevante más allá del hecho de reunir a todas estas plantas psicodélicas y cactáceas psicodélicas del mundo. Es relevante también cuando consideramos el contexto medioambiental y las problemáticas ecológicas a las que se enfrentan muchos de los lugares de donde son endémicas estas plantas, ¿no? Por ejemplo, toda la explotación que se está llevando a cabo con el capi en la región amazónica, el riesgo que corre el jicuri o peyote, la Lophophora williamsi en México, porque el área de donde es endémica la región sagrada de Wirikuta, la tierra sagrada del pueblo wixárika, se enfrenta a megaproyectos, a minería, a muchos desafíos de extractivismo
que ponen en riesgo la estabilidad de ese ecosistema. Entonces, realmente el hecho de que existan proyectos como este Arca de Noé psicodélica básicamente plantea una esperanza de servir como una especie de banco de sangre, digamos, en cautiverio, donde nosotros podremos estudiar y conservar y proteger estas plantas a través de ejercicios como este. Sin duda, ese es un artículo muy interesante. En cuanto entren a nuestro sitio web, lo van a ver en la parte de artículos o en la pestaña de idioma español, donde precisamente podrán encontrar todo, ya que hay material tanto en español como en portugués. Otro de los textos importantes e interesantes que se presentaron en nuestro sitio web tiene que ver justamente con la hoja de coca y la situación que está viviendo en Colombia. Este es un texto que publicaron dos investigadores colombianos, Juliana Zárate y David Restrepo. Y bueno, básicamente en este trabajo ellos profundizan en las implicaciones que está teniendo y que ha tenido el marco regulatorio de la coca en Colombia, al mismo tiempo que consideran los posibles nuevos marcos legales que entren en vigor y cómo eso afectaría en un sentido económico, porque también se abordan ese tema, pero también se interesan en poner de manifiesto en este mismo texto la necesidad del reconocimiento y respeto de los saberes indígenas. Por eso también hacen un análisis de la manera en la que la hoja de coca es entendida dentro de la cosmovisión indígena. Y si partimos de la idea de que el uso de sustancias es prácticamente algo universal en toda cultura humana, sabemos que la prohibición no tiene cabida como una opción en el tema de las sustancias psicoactivas, y que por lo tanto tendríamos que estar estudiando la manera de integrar esto correctamente en la sociedad, en la cultura, y también de investigar y estudiar los potenciales terapéuticos que puede llegar a tener la hoja de coca, como por ejemplo, debido a su cualidad estimulante, puede servir para tratar, por ejemplo, la ansiedad. En este mismo texto se analiza la situación de los cocaleros en Colombia, y se consideran también las oportunidades que se abren para estas personas ante los nuevos modelos económicos que puedan precisamente integrar el uso terapéutico y el uso adulto de esta planta. También siguiendo un poco sobre la línea de la conservación y todo esto que estamos hablando, otro texto destacado de Chacruna Latinoamérica es una traducción que se hizo de un texto en inglés publicado originalmente por la Plant Medicine Healing Alliance y que, como les comentaba, hemos traducido al español. Y en este texto básicamente se nos da a conocer una importante iniciativa de esta organización, la Plant Medicine Healing Alliance, que originalmente tiene su terreno de acción en Oregon, en los Estados Unidos, pero que también es un proyecto aliado de la iniciativa de reciprocidad indígena de Chacruna, de la que antes hablé brevemente. Entonces, esta organización está promoviendo una iniciativa bastante importante para la despenalización y la conservación de plantas y hongos medicinales psicodélicos. Entonces, como podemos ver, estos dos conceptos, despenalización y conservación, protección, preservación de estos organismos medicinales psicodélicos, son dos cuestiones que tienen que ir de la mano y que no podemos ver por separado, porque sencillamente nos estaríamos perdiendo una importante pieza que le da sentido al mapa que estamos viendo. Entonces, un texto súper recomendable, por favor, remítanse a él si realmente les interesa conocer qué se está haciendo en otros lugares del mundo y ver qué es lo que funciona para también a partir de eso podamos generar en Latinoamérica políticas sensatas e iniciativas de ley que realmente incidan positivamente en la integración de estas medicinas en la cultura occidental moderna. Siguiendo de nuevo esta misma línea,
En Chacruna también se presentó una otra traducción de un texto también en inglés de Bob Otis Stanley. Este texto se titula Acceso ético y sostenible a las plantas enteogénicas y realmente creo que es uno de los mejores textos que se pueden encontrar en chacruna.net, en la página de Chacruna Institute en inglés. Y aquí se abordan una serie de preguntas bastante interesantes que tratan de dilucidar cuáles son las relaciones éticas y sostenibles que debemos de tener hacia las plantas enteogénicas, hacia las plantas sagradas. En otras palabras, cómo puede la humanidad aumentar el acceso a la curación, a la sanación que se genera a partir de estos estados y al conocimiento proveniente de estas plantas, a todos los insights, a toda la información que nosotros podemos obtener en estos estados, sin, y esta es la parte importante, sin arriesgarlas, sin profanarlas, sin dejarlas en un lugar de vulnerabilidad, tanto a las plantas per se, como a las tradiciones y a las prácticas, a los discursos y a los saberes que provienen de las culturas de donde el uso ceremonial y ritual se generó. En este caso específico estamos hablando de las culturas indígenas que han hecho uso ancestral y milenario de estas plantas. Por eso, artículos como estos son muy importantes, ya que nos permiten conocer alternativas moleculares cuyos perfiles farmacológicos nos pueden proveer de opciones a las plantas enteogénicas que se encuentran en vulnerabilidad. Por ejemplo, tenemos a la boacanga africana que puede servir farmacológicamente como una alternativa molecular a la iboga, que también se encuentra en una situación de explotación por parte de Occidente, que ante una mayor demanda pues tiene que satisfacerla con mayor distribución, digamos, de estas plantas que son endémicas de otros continentes, que están acostumbradas a crecer en ecosistemas diferentes y que al iniciar estos procesos de distribución, de comercialización, pues uno se arriesga a que caigan en un estado de vulnerabilidad. En ese sentido, el autor Bob Otis se hace la pregunta acerca de quién debería tener el acceso a cosechar, cultivar y estudiar a estas plantas. El autor precisamente tiene más de 30 años de experiencia como un experto en plantas, como un practicante y facilitador de experiencias con plantas sagradas, y es un reconocido líder comunitario e investigador de informática en ciencias de la vida, por lo que es una voz cuyo argumento tiene alta pertinencia dado el contexto global que viven las plantas psicoactivas alrededor del mundo. Otro de los textos originales de Chacruna Latinoamérica que también se publicó en estos días es precisamente un texto titulado El trance que cura, que es una aproximación al estudio de los usos oníricos, rituales, ceremoniales que tiene la planta, la hierba llamada comúnmente Santa Rosa, particularmente entre el pueblo otomí, que es un pueblo indígena ubicado en la Sierra Norte de Puebla. Y bueno, este texto elaborado por una etnóloga, Jorgelina Reynoso, básicamente profundiza en las perspectivas de la visión otomí acerca del uso de esta planta. Esta planta comúnmente se la ha asociado al cannabis de tipo sativa. Sin embargo, como veremos en este artículo cuando se lea, los otomíes no piensan exactamente lo mismo. Y de hecho es muy interesante entender cómo plantas que tienen determinados significados y determinadas prácticas asociadas dentro de la cultura occidental pueden en otras culturas estar asociadas a cuestiones que a nosotros ni siquiera nos pasan por la cabeza, ¿no? La sanación, los viajes oníricos, los usos oraculares que estas culturas tienen con estas plantas son cuestiones que van más allá de la visión de la cultura occidental, y estudiarlas es fundamental para comprender la manera en la que estas plantas son entendidas por estos pueblos, por estas culturas. Entonces, ese es otro de los textos realmente imperdibles que se han publicado recientemente en Chacruna.
Pasando un poco de los artículos a los anuncios, a las cuestiones importantes que se vienen o que pueden tener acceso en estos próximos días en las redes y en los canales de Chacruna, es importante mencionarles acerca de un artículo, un video precisamente, donde Chacruna Latinoamérica, particularmente en Brasil, ahonda en las investigaciones que hay con la planta iboga. Para esto se generó un diálogo con 3 expertos en la materia y pueden disfrutar de este video y acceder a él en el canal de YouTube del Instituto Chacruna, Chacruna Institute en YouTube. De igual forma, los links a estos videos los encuentran también en nuestras redes sociales, así que si alguien de Brasil está escuchando esto, además de que hay una edición en portugués de este podcast, también comentarle de que ya está disponible este video. También se viene otro evento importante para Chacruna y de bastante interés para la comunidad latinoamericana y particularmente la mexicana. Y es que este lunes 19 de julio estaremos hablando acerca de investigaciones científicas recientes y propuestas de despenalización de la psilocibina en México. Como muchos de ustedes saben, las aplicaciones médico-terapéuticas de la psilocibina han sido un objeto de investigación por parte de universidades, clínicas, laboratorios en los Estados Unidos y en Europa, ya que sus cualidades farmacológicas representan una potencial promesa de transformación para la psiquiatría, para la psicología, para la psicoterapia. Y pese a todos estos avances y pese a que existe un uso milenario de la psilocibina en territorio mexicano, hablando de la Sierra Mazateca, por ejemplo, en nuestro país el estudio de esta molécula, de la psilocibina, el principio activo de los hongos sagrados de estos pueblos, ha recibido poca atención y muy poca consideración por parte de la academia, de la sociedad en general, y aún con todo esto se han presentado recientemente iniciativas de ley que buscan incidir en las políticas públicas con respecto a esta molécula. En ese sentido vamos a hablar tanto de las investigaciones como de estas iniciativas de ley, ya que buscamos básicamente comprender más claramente qué es lo que estas diferentes propuestas están básicamente poniendo sobre la mesa. Para esto nos van a acompañar 3 expertos en el tema, en la materia. El biólogo Eros Quintero, cofundador de la Sociedad Mexicana de la Psilocibina, que es una organización con mucha presencia en redes sociales que se ha orientado en difundir información sobre investigaciones, cultura y demás temas relacionados con los hongos con psilocibina. También nos acompañará Héctor Juel Anaya, él es etnohistoriador y un especialista en política de drogas. Él es además profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México y recientemente publicó un artículo tanto para Chacruna como para Chacruna Latinoamérica, donde explicó en qué consistían estos proyectos de ley que han buscado recientemente generar un marco regulatorio tanto para la psilocibina como para el como para el caso del jicuri, del peyote. También nos acompañará Jesús González. Él es un psicólogo, sociólogo, antropólogo, fue un colaborador cercano del Centro Taquihuasi en Perú y él actualmente estudia el tema de los hongos con psilocibina precisamente a través de un proyecto transdisciplinario centrado en las potencialidades terapéuticas de los hongos con psilocibina y que considera el uso ceremonial de estos proveniente de las culturas indígenas. Entonces tenemos gente cuyas voces pueden resultar muy pertinentes en cuanto a la ciencia, en cuanto a la psicoterapia, pero también en cuanto al tema de políticas de drogas. Este evento es gratuito, por supuesto, el lunes a las 7 de la tarde y lo pueden seguir tanto en Facebook, si son más de redes sociales, o lo pueden seguir en el canal de YouTube también, de Chacruna Institute.
Así que bueno, eso ha sido todo por hoy, amigas, amigos. Llegamos al final de este primer podcast y esperamos seguir contando con su presencia, con su apoyo y no olviden estar atentos de nuestro contenido en nuestro sitio web www.chacruna-la.org, así como del demás material educativo e informativo que compartimos sobre plantas sagradas y sustancias psicoactivas en nuestras redes sociales. Así que bueno, muchas gracias. No olviden dar like y compartir el video en caso de que les haya gustado. Hasta la próxima.